No, esto es de... Ah, pero que ahí no está entonces todavía, ¿no? ¿Quiere helado? ¿Está con hambre ese gato? Buenas tardes, chiquilines, ¿cómo están? ¿Todo Buenas bien? tardes. ¿Cómo pasaron? Hay 14 conectados, vamos a esperar un poquito a ver si se conecta algún otro compañero y empezamos, ¿sí? Esperamos 3 minutos más, ¿sí? Bueno. Ah. No he aprendido mejor. Come un poco de eso, me encantaría. ¿Me haces un favor?
Bueno, chiquilines, vamos a empezar. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron? ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí. Hola, profe. Sí, se le escucha. ¿Escuchan? Bien. ¿Cómo pasaron? ¿Bien? Todo bien. Bien, de bien usted. Bueno, bien. Me alegro. Bien. ¿Pudieron hacer la tarea? Sí, que sí. Sí. La gran mayoría. ¿Están Sí, sí. adaptando ahora con la plataforma? Sí. Sí, lo más bien, lo más bien. Bien. Saben que cualquier duda, vieron que ahora me agregaron al grupo que ustedes tienen de WhatsApp, ¿sí? Sí. Cualquier duda me consultan, ¿sí? Bueno. Lo importante es que ustedes puedan hacer la tarea en algún momento y sobre todo por la asistencia, ¿sí? Vieron que nosotros les pasamos lista a los que hacen las tareas. Ustedes en realidad tienen clase todos los días, digamos, ¿sí? Los días que tienen tareas a veces es más sencillo, no tienen que estar tanto tiempo, pero lo importante es que la hagan y que entiendan lo que están haciendo, ¿sí? Bien. Voy a pasar la lista, ¿sí? Y vamos a empezar. Daniela Asensio. Si quieren, desconecten los micrófonos, chiquilines, porque si no, el que tiene conectado y no va a hablar, se escucha todo lo demás de la casa y los compañeros no escuchan, ¿sí? Cuando ustedes vayan a intervenir, que yo les pregunte, ahí ustedes activan el micrófono, ¿sí? Daniela Asensio. Daniela, ¿no está? María Baliño. María, Presente. Presente acá. Bien.
Karen Bogado. Presente. Bien. Jennifer Carballo. ¿No está Jennifer? Presente. Sí. Presente. Jennifer, ¿estás? Sí. Bien. Catherine Cardoso. Presente. Camila. Es Catherine Camila. Camila, ¿te dicen? Sí, me dicen Camila. Bien. Cristian Castro. Bien. Cristian, ¿no está? Pablo Echeverría. Catrine Fiallo. Presente. Catrine, ¿está? Sí, presente. ¿Sí? Aníbal Gaite. Presente. Romina Garay. Presente. Romina, ¿de dónde sos? Yo soy de Bella Unión. No estuviste en la otra clase, ¿no? Tuve después, entré más tarde, creo. Y Aníbal, ¿de dónde sos? ¿De Salto? De Salto. Ana Paula Gratone. Presente. Bruna Ibarra. Bruna Rafaela Ibarra. Cindy Kucher. Presente. Por acá. ¿Ustedes están juntos, Cristian y Cindy, siempre? Sí, los dos. ¿Sí? Bueno, bien. Maite Lima. Maite. ¿No está? Miriam Luna. Miriam, ¿no está? Aline Márquez. Estoy. Aline, bien. Shane Morín. Presente. Bien. Stephanie Núñez. Presente. Bien. Cristina Pereira. María Jimena Pinto. ¿No? Paula Soledad Racedo. Rodrigo Scopini. Presente. Cristian Suárez. Cristian, ¿está? Presente. Florencia Besoli. Florencia. Y Evelyn Viera. Presente. ¿Está? Y Florencia Presente. está. Florencia estás, ¿no? Sí, ahí te veo. estoy. Bien. Hola, profe, Bien. nosotros estamos un poco tarde porque ¿Cómo? No escucho a alguien que me estaba hablando que llegó tarde. Maite Lima y Cristian Castro. Llegamos tarde porque estábamos en conducción, veníamos para prueba. Ah, ¿están en prueba ustedes? Profe. Cristian Castro, ¿y quién más? Y Maite Lima. Maite Lima. Bien. ¿Ustedes van a conectarse, Maite, siempre a prueba? Sí, porque nos anda mal el internet. ¿Van al instituto? Sí. Bien. Daniel Asensio no llegó por las dudas. Pablo Echeverría. Acá presente. ¿Estás, Pablo? Sí. ¿Se me escucha?
Re bajito, Pablo. Hoy no te escuché. Si me Profe, dijiste ¿se me presente, no te escucha? escuché. Ahora sí. Ah, Ahora está. sí. Está. Bruna Ibarra. Bruna, ¿no está? Miriam Luna. Cristina Pereira. María Jimena Pinto. Bien. Si llegan a conectarse, a veces yo no escucho, me dicen si algún compañero dijo presente que llegó, ¿sí? Bueno, chiquilines, vieron que en la primera clase estuvimos hablando de algunos conceptos de enfermería, ¿sí? Estuvimos viendo algunas funciones, ¿sí? Que nos caracterizan en nuestro trabajo, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un poquito de comunicación, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes que es la comunicación para ustedes? Lo que ustedes piensen, que es lo que les salga, que ustedes se imaginan que es comunicación. Hablar Interacción. claramente entre personas. Hablar, ¿qué más? Dialogar, ahí va. Escuchar, muy bien, dialogar, Un diálogo fluido entre personas. un diálogo fluido, exacto. Dar un mensaje corto y claro también. La comunicación. Comunicar, muy bien. El leer intercambio de mensajes. información entre dos o varias personas. Exacto, intercambio de información, muy bien, Cuando tiene que Rodrigo. haber un remitente y un emisor. Un emisor y un receptor. Un receptor, sí, bien. Vamos a ver que tenemos que tener algunos elementos, sí, claves para poder comunicarnos, ¿sí? El emisor o receptor tiene que enviar su mensaje. Un mensaje claro y Exacto, ¿sí? Tenemos que tratar de que nuestro mensaje sea claro, ¿sí? Bien, entonces, vieron que nosotros a diario estamos comunicándonos, ¿no? Siempre. Ya sea en nuestro trabajo o en nuestra vida diaria. Pero, sí, hay personas sí, que verbalmente no se comunican en su trabajo, los que trabajan, pero en muchas profesiones, sí. Profe, alguien tiene el micro abierto, se escucha doble. Sí, traten de desconectar el micrófono, chiquilines, cuando yo hable, si todos pueden entender. Cuando sea para participar, sí, ahí conectan y participamos, ¿sí? Bien. Pero ¿hay alguien que está con el micrófono prendido? Desactivan el micrófono nada más y dejan la cámara. Así ustedes me escuchan y no hay problema con el resto de los compañeros, ¿sí? ¿Me escuchan bien ahora? sí. Bien. Ahí eco. Hay un grillo, parece, por ahí. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar, ¿sí?, de toda esa comunicación que ustedes dicen. ¿Hay alguien que sigue con el micrófono? Un Galaxy J7 que está con el audio prendido, creo, si A no me ver, equivoco. ustedes que manejan mejor la tecnología que yo y pueden descifrar, le podemos decir al compañero o la compañera a ver si puede desactivar el micrófono. Ahí Solo salió, tiene el creo. si no micrófono me equivoco. prendido. Bien. Capaz que debe tener algún problema o debe ser como la profe. Miren que yo hago cualquier enchastre igual, me conecto donde sea, desactivo el micrófono y sigo hablando. Bien. Entonces, vamos a hablar, ¿sí?, de la comunicación en nuestra profesión, ¿sí?, en enfermería, ¿sí? Algo que es muy, muy importante, ¿sí?, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en la vida diaria de nuestro trabajo, siempre vamos a estar comunicándonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con un grupo de personas, ¿sí?, de seres humanos, ¿sí?, un grupo multidisciplinario, y trabajamos con personas, o sea, con pacientes, con usuarios, y para realizar correctamente nuestro trabajo, nosotros necesitamos comunicarnos, ¿sí? Bien. Vamos a ir pasando las diapos,
¿sí? Vamos a ir conversando y vamos a ir analizando, ¿sí? A ver qué les parece. Si no entienden, les pido que me digan y volvemos a repetir, ¿sí? Bien. El concepto de comunicación dice que la comunicación es la acción de intercambiar información, ¿sí? Ya sea entre dos personas o más, teniendo como fin la transmisión y la recepción de información, ¿sí? Ya sea escrita o emocional. ¿Sí? Nosotros, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos comunicando, ¿verdad? Sí. Bien. La persona o las personas que envían la información, ¿sí? Se dice que es el emisor, y la persona o las personas que lo reciben son el receptor, ¿sí? En este caso, yo soy el emisor y ustedes son el receptor que en el día de hoy están recibiendo la información. El personal de enfermería está dedicado al cuidado de las personas, ¿sí? Ya sea en los centros asistenciales, hospitales, sanatorios o en muchos hogares, ¿sí? Ustedes saben que hay muchas personas que contratan, ¿sí? A enfermeros particulares para realizar su trabajo en domicilio. Muchas veces pasa, y lo vemos, ¿sí? Que la enfermera solo cuida al paciente, ¿sí? Sin haber un diálogo, sin tener una comunicación, ¿sí? Hace que cumpla las indicaciones, muchas veces, ¿sí? Sin explicarle al paciente lo que le está haciendo, ¿sí? Ustedes, y más de uno, habrá ido a asistirse a cualquier centro asistencial por X motivo, ¿sí? Y díganme si no les ha pasado o con un familiar que vemos que el personal de enfermería a veces parece un robot, ¿sí? Llega, a veces saluda, a veces no, y se dedica a realizar el procedimiento como una máquina automático, se retira de la sala y no explica al paciente lo que le va a hacer. ¿Sí? Sí, eso. Y se sigue viendo, a pesar de que seguimos insistiendo, ¿sí? Que nosotros debemos comunicar y comunicarle sobre todos los procedimientos del paciente, seguimos viendo qué pasa. Por eso no queremos que siga pasando. Queremos que ustedes, la nueva generación, sea una generación que se comunique y que se comunique mucho con el paciente. ¿Sí? Bien. Por supuesto, no le explican, ¿sí? Lo que vamos a hacer, y de esta manera el paciente realiza las actividades solicitadas, pero no se interesa por el cuidado de su salud. O sea, termina hasta el mismo paciente no interesándose, no preocupándose, porque en realidad no sabe ni lo que le están haciendo, porque nadie le explica lo que pasa ni lo que le están administrando, ¿sí? La actual cultura de los cuidados y la integración de la satisfacción del usuario en el sistema sanitario repercute en la responsabilidad de enfermería por mejorar la calidad de la asistencia. Desde el inicio de la enfermería como profesión, es bien conocido que uno de los aspectos más importantes, ¿sí? En la atención del individuo sano o enfermo es la comunicación, ¿sí? Ya que permite establecer interacciones y relaciones terapéuticas encaminadas a la restauración de la salud. Y sin embargo, como les dije, hoy seguimos viendo, ¿sí? Que eso pasa a un segundo plano, ¿sí? Desde la antigua enfermería, como les decía en la primera clase, nuestra profesión es muy antigua, ¿sí? Pero desde muy antiguo se viene recalcando, insistiendo, ¿sí? Que uno de los aspectos más importantes en la enfermería es la comunicación, ¿sí? Pero sin embargo seguimos viendo que eso pasa a un segundo plano y no se tiene en cuenta. Por supuesto, ¿sí? Que para comunicarnos, ¿sí? Debemos tener algunas habilidades, algunas características, ¿sí? No todos tienen un diálogo fluido, ¿verdad? Para todos no es fácil entrar a una sala, intentar establecer un diálogo. Vamos a ver que hay pacientes que nos facilitan esa comunicación y hay otros que no, ¿sí? Como a nosotros nos puede
costar, ¿sí? Intentar establecer una comunicación, al paciente también. Pero allí, ¿sí? Sobre todo cuando estamos en una sala o cuando estamos en un primer nivel de atención, son los pacientes los que van hacia nosotros, ¿sí? No, o sea, nosotros vamos a asistirlo, pero allí nosotros no somos unos desconocidos y tenemos que tratar de que ellos nos vean y se familiaricen con nosotros, ¿sí? Y obtengan confianza en nosotros para poder tener una buena comunicación, ¿sí? Entonces, tenemos que tener, ¿sí? Ciertas habilidades como la empatía, ¿sí? Ustedes saben qué es la empatía, esa palabra que habrán escuchado hablar mucho Ponerse en el últimamente. lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Y nosotros, en nuestra profesión, tenemos que ponernos siempre en el lugar del otro, ¿sí? Imaginarnos que el que está del otro lado podemos ser nosotros en la misma situación patológica que está esa persona, ¿sí? Entonces, tener habilidades como la empatía, la escucha activa, ¿sí? El respeto a la dignidad del individuo, ¿sí? Tenemos que saber escuchar. Nosotros no tenemos que solo hablar. Si bien necesitamos comunicarnos y hablar, ¿sí? Pero tenemos que saber escuchar, ¿sí? Porque llegamos, buen día, buenas tardes, ¿cómo pasó? Le preguntamos y le contestamos al paciente a la vez, ¿sí? Y hablamos como una máquina a toda velocidad, y el paciente a veces quiere, ¿sí? Quiere expresarse, pero nosotros no lo dejamos. Porque no tenemos tiempo, porque es rápido, porque tengo que ver a otro paciente, porque tengo 20 que asistir y no puedo estar conversando, pero necesito algunos datos. Tenemos que aprender a escuchar al paciente también, ¿sí? Y por supuesto, el respeto, que es muy importante, respetar al paciente, al usuario que está del otro lado, ¿sí? Se debe desarrollar con la finalidad de conseguir una comunicación eficaz y una relación terapéutica satisfactoria. Esto implica un gran cambio en el significado de cuidar y en la humanización del proceso asistencial. Se habla mucho de humanización, ¿sí? Pero lamentablemente, chiquilines, se ve poco, ¿sí? Entonces nosotros queremos, ¿sí? Que realmente ustedes sean buenos profesionales y sean humanitarios sobre todo, ¿sí? Es sabido que los profesionales sanitarios requieren un desarrollo muy específico, basado en una serie de conocimientos y habilidades que son la base del resto de las especialidades, las cuales deben desarrollarse gracias a una buena formación teórico-práctico, algo fundamental, ¿sí? Pero no quiere decir que voy a ser un excelente profesional si yo no sé comunicarme, ¿sí? Ustedes tienen que formarse, como dice ahí, ¿sí? Tienen que capacitarse para ser excelentes profesionales, pero tienen que saber comunicarse, ¿sí? Tienen que tener esas habilidades, y si no las tienen, van a tener que adquirirlas de alguna manera, ¿sí? Para ser realmente buenos profesionales, ¿sí? Para ser humanitarios, para ponernos en el lugar del otro, ser empático, ¿sí? Para poder establecer una buena comunicación. Bien, entonces tenemos un proceso de comunicación, ¿sí? Por medio de la comunicación, un individuo comparte ideas, opiniones, sentimientos, valores y metas. Esto lo hace más humano y sociable, más en contacto con la realidad. Es una realidad interactiva y dinámica entre dos o más personas con la finalidad de comprenderse, con intercambio de significado permanente. Bien, entonces, como dijimos y dijo algún compañero por ahí, tenemos algunos elementos, ¿sí? En la comunicación, y ellos son 5, ¿sí? Son un emisor, es quien emite el mensaje, por ejemplo, en la comunicación que estamos teniendo hoy, ¿sí? Nosotros en nuestra clase, que nos estamos comunicando, como les dije, yo soy el emisor, ¿sí? Quien está emitiendo el mensaje, el receptor, que son todos ustedes, que están recibiendo el mensaje,
El código, ¿sí? Que es el conjunto de señales o signos que forman el mensaje, en este caso, por ejemplo, unas diapositivas en PowerPoint, si estuviéramos en un salón de clase, puede ser un pizarrón, puede ser un papelógrafo, ¿sí? El mensaje, que es la información que estamos transmitiendo, y el canal de la comunicación, que es el medio por cual se transfiere el mensaje, que puede ser teléfono, carta, en este caso estamos vía Zoom, estamos utilizando una computadora, algunos una tablet, otros un teléfono, ¿sí? Ese es el canal de la comunicación y todos ellos son los elementos que forman parte de nuestra comunicación. ¿Cuáles son las ventajas, ¿sí? de comunicarnos para nosotros en nuestra profesión, ustedes como futuros enfermeros, ¿sí? Que la comunicación es esencial para establecer una relación de confianza con el paciente, ¿sí? Ustedes saben que nosotros, ¿sí? Ustedes van a realizar muchos procedimientos que vamos a ir aprendiendo a lo largo de la formación a realizar, y muchos de ellos son muy invasivos y dolorosos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que comunicar, y les vamos a repetir 1000 veces, y es lo que tienen que saber, que tenemos que comunicar todo procedimiento que vayamos a hacer con el paciente, explicarle, ¿sí? Después, por supuesto, de saludar y presentarnos siempre ante un paciente. Entonces nosotros, comunicándonos, ¿sí? Vamos a obtener la confianza para que el paciente, ¿sí? Nos permita realizar el procedimiento, porque muchos pacientes se pueden negar, ¿sí? Ustedes saben que es diferente que uno llegue y salude, buen día, buenas tardes, mi nombre es Analía, yo soy la enfermera del turno de la mañana, voy a estar con usted, ¿cómo ha pasado? Le voy a realizar determinado procedimiento, sabe que le tengo que colocar una sonda vesical, que capaz que es molesto, es un poquito doloroso, le voy a explicar un poco más detallado el procedimiento, ¿sí? Para que el paciente adquiera confianza. Si yo llego con una bandeja llena de sondas, gasas, sueros, jeringas, ¿sí? Y deposito sobre la mesa del paciente y le digo que se baje su ropa interior, que le voy a colocar una sonda, el paciente me puede decir, no, mire, usted no me va a colocar una sonda porque yo no sé ni quién es usted, ¿sí? Y no entiendo lo que me va a hacer. ¿Sí? ¿Y qué va a generar eso? Que nos va a retrasar nuestro trabajo, que nos va a generar inconvenientes, ¿sí? Porque el paciente se puede negar, y si el paciente se niega, ustedes no le van a hacer el procedimiento, ¿sí? Pero si nosotros nos comunicamos y nos presentamos correctamente y creamos esa confianza, ese vínculo con el paciente no va a tener ningún inconveniente en dejarse realizar el procedimiento, ¿sí? Bien. Mayor facilidad para obtener datos para la valoración es otra ventaja de comunicarnos, ¿sí? Ustedes saben que nosotros vamos a aprender, ustedes van a aprender y van a ser muy buenos profesionales valorando el paciente, ¿sí? En la vida diaria nosotros tenemos que aprender a valorar, y a veces no solo, ¿sí? Valoramos solo controlando signos vitales, por ejemplo, ¿sí? No solo valoramos visualizando y observando al paciente en todos sus aspectos, nosotros, para muchos datos de nuestra valoración, para poder después registrar esa valoración escrita, nosotros necesitamos preguntarles cosas al paciente, ¿sí? Entonces, eso es una ventaja de comunicarnos correctamente con el paciente. Vamos a obtener muchos más datos concretos para nuestra valoración, ¿sí? Si nosotros no establecemos un diálogo, capaz que el paciente está dolorido y no nos dice, no nos quiere decir, ¿sí? Porque no confía en nosotros, ¿sí? O le pasó determinada cosa en el turno, no sé, fue al baño, vomitó, ¿sí? Pero si no tiene confianza, capaz que ni nos dice que está con vómito, ¿sí? Y así muchos datos más, ¿sí? Que podemos obtener para nuestra valoración si nosotros
nos comunicamos correctamente con el paciente, ¿sí? Para una mejor puesta en la marcha de las intervenciones y la evaluación de los resultados, ¿sí? Ustedes van a ver que después que ustedes valoran, ¿sí? Diagnostican, se crean su plan de cuidado, ustedes tienen que evaluar, ¿sí? Cómo fue su trabajo al final del turno, ¿sí? Y ustedes van a ver que si ustedes se comunican, ¿sí? Si obtienen esa ventaja de una buena comunicación, van a evaluar su trabajo efectivamente, fue positivo, ¿sí? Pude realizar todas mis tareas sin ningún inconveniente, pude valorar correctamente al paciente, pude realizarle todos los cuidados de enfermería que yo me planteé realizarle, porque obtuve una buena comunicación con el paciente, ¿sí? Evitamos problemas legales, ¿sí? Asociados a la práctica de enfermería. Ustedes saben que muchos enfermeros, ¿sí? Muy buenos profesionales en el teórico y en la práctica, como les dije, ¿sí? Pero malos profesionales en la comunicación, han tenido muchos problemas legales con los pacientes, ¿sí? Ustedes saben que hoy en día se acentúa mucho y se le da mucha participación a los usuarios, ¿sí? Entonces, la gente antes a veces no hablaba y no se quejaba, pero hoy en día sí, ¿sí? Nadie se queda callado, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Bien, esas son algunas de las ventajas, ¿sí? De tener una correcta comunicación. ¿Y cuáles son los tipos de comunicación? ¿Sí? Saben que tenemos 3 tipos de comunicación, ¿sí? Hay 3 maneras de comunicarnos. Uno es la forma oral o verbal, ¿sí? La que estamos haciendo ahora. Hay un tipo de comunicación no verbal, ¿sí? Y un tipo de comunicación escrita. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste cada uno de esos tipos de comunicación. La comunicación oral, ¿sí? Es aquella que se da cuando hablamos, se da por medio de la voz, ¿sí? Algunos ejemplos de comunicación oral son discursos, discusiones, ¿sí? Ustedes saben que a veces la gente está discutiendo, pero se está comunicando en esa discusión. Cuando nos comunicamos de manera oral, ¿sí? Se genera mayor fluidez y entendimiento por parte del receptor, ¿sí? A veces necesitamos repetir y repetir muchas veces el mensaje para que el receptor entienda, pero es mejor entendido, es lo que yo les digo, si ustedes no entienden, yo vuelvo a repetir para que ustedes entiendan, ¿sí? Y así se nos va a dar en nuestro campo laboral con nuestros pacientes, ¿sí? Mire, le voy a realizar el control de los signos vitales, capaz que les queremos decir, de forma adecuada y utilizando nuestra terminología. Pero el paciente capaz que no sabe lo que es signos vitales. Ustedes van a saber, porque ustedes van a ser profesionales y van a tener que aprender a hablar correctamente, ¿sí? Pero los demás que no son profesionales de enfermería, a veces no saben nuestra terminología. Entonces al paciente le hablamos con terminología clara, y le repetimos varias veces para que nos entienda. En la comunicación oral, entonces, en dado el caso de que no se haya entendido el mensaje, el emisor da una retroalimentación rápida, como les dije, o sea, vuelve a repetir, ¿sí? Para que el receptor capte el mensaje correctamente, ya sea en un discurso, en una clase, como lo estamos haciendo, o con el paciente. Algunas desventajas sobre el tipo de comunicación, de este tipo, de comunicaciones, es que al pasar la información por varios individuos, puede que se distorsione el mensaje, haciendo que no se obtenga lo que se quiere, ¿sí? A veces cuando el mensaje es transmitido y nos puede dar, vieron que nosotros no vamos a comunicarnos solo con nuestros usuarios o pacientes, nosotros nos tenemos que comunicar con el equipo de salud que trabaja, ¿sí? A veces nosotros queremos darle una información no sé, al cirujano,
¿sí? Y le decimos a la licenciada le dice al médico de guardia, el médico de guardia le dice al cirujano, al cirujano de guardia, pero resulta que es el otro cirujano tratante que le tiene que decir. Entonces, donde se va pasando a veces el mensaje por muchas personas, puede que se distorsione, ¿sí?, esa forma de comunicación oral. Bien. La comunicación no verbal, ¿sí?, es aquella que se da con movimientos corporales que realizamos, ¿sí? La mayoría de las veces va de la mano, ¿sí?, con la comunicación oral. Cada vez que hablamos generamos movimientos corporales, por ejemplo, al saludar, ¿sí?, al despedirnos. La comunicación no verbal, ¿sí?, ayuda a que sea más agradable el estar hablando con alguien y muestra el estado de ánimo o muestra sentimientos hacia alguien o algo. Esto es muy importante, ¿sí? No es que nosotros vamos a llegar, ¿sí?, y le hablamos, ¿sí?, de forma rápida. Ustedes saben, las personas, ¿sí?, dicen que hablamos muy rápido, ¿sí?, que últimamente los individuos hablamos más de 150 palabras, decimos, en un minuto. Entonces, el paciente, sobre todo las personas adultos mayores, que va a ser el mayor porcentaje de usuarios que ustedes van a asistir, ¿sí?, les cuesta entender y les cuesta entender cuando hablamos rápido, ¿sí? Entonces a veces tenemos que detenernos, frenarnos un poquito, hablar un poco más lento, ¿sí? Y la comunicación no verbal, como dice ahí, es muy importante también. ¿Por qué? Porque es la que expresamos y expresamos muchas cosas. Y enfermería tiene que tener mucho, mucho cuidado con la comunicación no verbal, ¿sí? Los pacientes, ¿sí?, se dan cuenta de muchas cosas con nuestros gestos, ¿sí? Nosotros tenemos que transmitirle confianza, como les decía. Si nosotros llegamos y nos queremos comunicar, ¿sí?, una cosa es decir, buen día, buenas tardes, serio, mi nombre es Analía, mire qué le va a hacer, que decirle, mostrarle una sonrisa, ¿sí?, buen día, ¿cómo está?, ¿cómo pasó?, hacerle un guiño, tocarlo, ¿sí?, tener un gesto, palmearle la espalda, ¿sí? La comunicación, ¿sí?, va a ser verbal y no verbal, como dice ahí, ¿sí?, van a ir de la mano y va a ser más ameno, ¿sí?, y el paciente va a sentir más confianza en nosotros, ¿sí? Cuando nos comunicamos, ¿sí?, y estamos valorando al paciente, estamos observando al paciente, tenemos que tener cuidado cuando vemos algo malo, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos cosas desagradables. Ustedes saben que en nuestra profesión vemos cosas muy desagradables, ¿sí? Desde materia fecal, orina, vómitos, hasta heridas abiertas, órganos eviscerados, ¿sí? Cosas muy desagradables, ¿sí? Pero si el paciente del otro lado está lúcido y está escuchando, nos está viendo, ojo, ¿sí? Yo no puedo ir a higienizar un paciente que movilizó intestino y decirle, ay, no, pero mire cómo está usted, ay, qué asco, qué olor, por favor. Por Dios, nunca jamás lo quiero ver a ustedes comunicarse de esa manera con el paciente, ¿sí? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esos aspectos, ¿sí? O familiares cerca que te pueden escuchar también hablarle mal Por al... supuesto, sí, el familiar, porque capaz que el paciente no está lúcido, ¿sí? Es un adulto mayor, un anciano con una demencia, sí, que ni cuenta se da, pero así mismo nosotros no podemos expresarnos, no podemos tener esa actitud ni con gestos ni con palabras, ¿sí? Ojo con los gestos, ojo, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Eso es muy importante, chiquilines, ¿sí? Cuando nosotros
estamos valorando al paciente, ¿sí? A veces el paciente, y con nosotros vamos a ir conociendo, entablando una comunicación, y vamos a saber que el paciente, si anda algo mal, el paciente se va a sentir más mal. No sé, por ejemplo, una herida operatoria, ¿sí? Que se infecta y que tenemos que curarla todos los días, y que el paciente está angustiado y está muy preocupado porque su herida no cierra, porque su herida sigue supurando, y nosotros llegamos a curarlo, y él siempre nos va a preguntar, ¿cómo está hoy? ¿Sí? ¿Cómo la ven hoy? ¿Sí? Si nosotros vemos y valoramos que esa herida está horrible, que sigue supurando, que no está con tejido de granulación, que el paciente está con fiebre, ¿sí? Nosotros no le vamos a ir a decir, mire, esto está espantoso, no avanza, no sé. No, nosotros no tenemos esa capacidad y esa potestad para decir, ¿sí?, que está mal. Nosotros lo que le vamos a decir, mire, nosotros, yo le estoy curando, ¿sí? Cuando venga el cirujano, la licenciada le va a informar y vamos a ver que él lo biche y que le diga a ver cómo va evolucionando su herida, ¿sí? Yo en este momento estoy curando y le voy a informar al doctor para que venga a comunicarse con usted. ¿Sí? Hay cosas, ¿sí?, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la comunicación. Hay cosas que nosotros no somos los responsables de informarle al paciente. ¿Ah? Entonces es muy importante, ¿sí? Si bien es muy importante comunicarnos de forma verbal, la comunicación no verbal, ¿sí?, es más que importante. ¿Sí? No se olviden de un gesto, ¿sí?, de darle la mano, de acariciarlo, ¿sí?, de mostrarle una sonrisa y que todo va a estar bien, ¿sí? A veces cuando vamos a buscar a los pacientes a la emergencia, sí, que vamos a ver después por las formas de admisión de un paciente a un centro asistencial, vamos a ver de qué manera se admite al paciente, y una de ellas es a través de la emergencia. Cuando nosotros vamos a buscar el paciente para internarlo, ustedes saben que no todo el mundo quiere estar internado, no todo el mundo le gusta, ¿no? No es fácil estar acostado en una cama, y sobre todo cuando a veces tenemos una patología con un diagnóstico crónico o en etapa terminal, ¿sí? Entonces a veces el paciente ya está con mucho miedo, ¿sí? Genera mucho miedo el ingresar a una sala y quedar internado. Entonces, si nosotros vamos a buscarlo, llevarlo, ya sea en una camilla o en una silla de rueda que va a ingresar el paciente, ¿sí?, ya en ese momento tenemos, ¿sí?, que establecer una comunicación y crear confianza, ¿sí? Llegar mostrándole una sonrisa, saludando, presentándonos al paciente, ¿sí?, para que tenga confianza y que piense que todo va a estar bien, ¿sí? Estoy con miedo, pero el enfermero o la enfermera que me viene a buscar me mostró una sonrisa, me dijo que todo va a estar bien, que me va a llevar a la sala, que me va a acompañar, que me va a explicar los procedimientos, ¿sí? Vamos a generarle confianza para que el paciente obtenga una recuperación y pronto, ¿sí? Bien. La comunicación escrita, ¿sí?, que es el otro tipo de comunicación, es aquella que se da mediante símbolos por medio de diferentes dispositivos, por ejemplo, celular, correo electrónico, fax, periódicos, etc. La ventaja de este tipo es que si no se comprende el mensaje enviado por el emisor, ¿sí?, el receptor puede revisarlo y leerlo las veces que sea necesario, ¿sí?, porque queda guardado. Eso se da, por ejemplo, a través de un mensaje. Vieron que últimamente utilizamos mucho los celulares para mensajes, utilizamos mucho el correo electrónico, ¿sí? Y nosotros en enfermería vamos a utilizar la comunicación escrita a través, ¿sí?, de otros medios que vamos a ver, ¿sí?, que son otros registros que realizamos nosotros los enfermeros, que ustedes van a realizar, ¿sí? Ustedes van a registrar en muchos otros lugares, ¿sí?, para comunicar, ¿sí?, porque ustedes no se van a ver a veces con todo el equipo multidisciplinario, entonces nosotros necesitamos registrar, ¿sí?, ya sea valoración del paciente o cualquier acontecimiento anormal que le pase al paciente,
para comunicarle, ya sea a nuestro compañero, enfermero que va a tomar el turno, ¿sí? Al médico, al licenciado o al otro profesional que esté asistiendo al paciente, ¿sí? Nosotros a través de la escritura, ¿sí? Del registro, vamos a estar comunicando también. Esto es otra forma de comunicación en enfermería. ¿Y cuáles son los niveles de comunicación? ¿Sí? Está el interpersonal, ¿sí? Que es la interacción de dos personas o un grupo, como nosotros ahora, ¿sí? Estamos teniendo un nivel de comunicación interpersonal, ¿sí? Y después está el otro nivel de comunicación que se llama intrapersonal, ¿sí? Es en el interior de nosotros, ¿sí? Nosotros elaboramos pensamientos y luego expresamos, ¿sí? Y la mayoría de los pacientes nos está observando, ¿sí? Cuando estamos comunicando, ¿no? Y está elaborando una comunicación intrapersonal. En su interior, ¿sí? Está pensando y está elaborando lo que nos quiere preguntar. Por eso es importante que nosotros sepamos escuchar al paciente y no solo vomitar la información y no saber escuchar lo que él nos quiere preguntar o lo que él quiere saber. ¿Sí? El trabajo se va haciendo más sencillo, ¿sí? Cuando se aprende a comunicar con todos los que nos rodean, ¿sí? La comunicación es importante porque pueden aumentar la satisfacción o disminuirla. Es una habilidad que se perfecciona mientras no deje de practicarse. ¿Sí? Muy importante esto. No debemos dejar de practicar la comunicación. No es solo porque mañana ustedes como estudiantes, bueno, me quiero recibir, me quiero formar y le voy a mostrar a la profe que voy a hablar bastante con el paciente, me voy a comunicar y bueno, después que me reciba, no sé, si me comunico o no, total. No, tengo que seguir manteniendo y practicando, ¿sí? Esa comunicación que es muy, muy importante, ¿sí? Tienen que saber comunicarse muy bien y de todas las formas, porque es muy importante la comunicación en enfermería, ¿sí? Los gestos, como les decía, ¿sí? Tampoco quiero que pasen de las 6 horas que vayan a trabajar, 5 hablando con el paciente, me siento, tomo mate, traigo el bizcochito, no. Una cosa, sí, es comunicarme para trabajar, sí, y otra cosa, no, porque usted me dijo que yo me tenía que comunicarme, entonces 5 horas sentada acá comunicándome con el paciente, no. Una cosa es el trabajo, aprender a comunicarnos para poder realizar nuestro trabajo correctamente, mostrarle confianza al paciente y que el paciente se recupere. ¿Sí? No me voy a hacer el loco o la loca y voy a trabajar 1 y 5 me voy a sentar con el paciente. ¿Sí? Bien. La comunicación es básico en enfermería. ¿Sí? Se debe saber escuchar y entender al paciente. Consiste también en gestos, y les voy a repetir 1000 veces, ¿sí? Esa comunicación no verbal, ¿sí? Que son los gestos. Las posturas, ¿sí? Es muy importante que nosotros generamos confianza y respeto de los pacientes con nuestra postura, ¿sí? No podemos llegar a la puerta, ¿sí? Recostarnos en la puerta y hablarle de la puerta medio rapidito allí y ya me voy porque tengo miedo, ¿no? O si no, me siento en la cama, cruzo las piernas, el paciente dice, un confianzudo bárbaro, una confianzuda bárbara. No, ¿sí? Nosotros tenemos que respetar y saber obtener las posturas correctas para obtener una buena comunicación. ¿Sí? Me paro correctamente, me acerco al paciente, ¿sí? Ahora, con el tema de la pandemia, vieron que el tema del tapaboca a veces no podemos hablar con muchos gestos, ¿sí? Y gesticular mejor las palabras para que los pacientes nos entiendan, ¿sí? Porque hay personas, ¿sí? Y a veces no lo podemos cambiar, ustedes saben que hay personas que hablan muy rápido, no gestualizan, y los pacientes no entienden. Entonces tenemos que, como les dije, bajar un poquito la revolución, hablar un poquito más bajo, tratar de que el paciente nos entienda, ¿sí? Otra cosa
es con respecto a la comunicación, es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?, con nuestro tono de voz, ¿sí? Ustedes van a ver que van a encontrarse con muchos pacientes, con muchos usuarios, ¿sí?, con alguna discapacidad auditiva, que no escuchan bien, ¿sí?, o que son sordos, y tenemos, ¿sí?, que hablarles un poco más alto, a veces acercarnos, ¿sí?, y hablar más pausado, ¿nos entienden? ¿Sí? Y nos pasa que empezamos, sí, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo pasó? Y el señor de al lado, cuando vamos a valorar el otro paciente, capaz que no tiene ninguna discapacidad visual, y seguimos a los gritos con el otro pobre infeliz que escucha lo más bien, sin ningún problema, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro tono de voz, ¿sí? Están los otros que hablan muy bajito, ¿sí? El que el paciente no entiende, ¿sí? Bueno, si mi tono de voz es bajo, me acerco, le hablo más cerca al paciente, hago más gestos para que el paciente me entienda lo que quiero comunicarme con él, ¿sí? Bien, las miradas, como les decía, ¿sí? Debemos recordar, ¿sí?, que cada persona tiene su propia perspectiva del mundo, ¿sí?, y que debemos intentar comprender. Eso es otra cosa, ¿sí? Ustedes van a ver que nos vamos a encontrar con personas con determinadas creencias religiosas, que a veces es complicado para realizar algunos procedimientos. Entonces tenemos que tener una buena comunicación, ¿sí? Tenemos que saber cómo actuar. Hay pacientes que por más que nosotros nos comunicamos de la forma correcta, somos amables, somos respetuosos, somos empáticos, ¿sí?, ponemos lo mejor de nosotros, el paciente a veces tiene determinadas creencias, tiene otras perspectivas y no se deja realizar determinados procedimientos, ¿sí? Les va a pasar con pacientes que a veces necesitan una transfusión de sangre y no dejan, ¿sí?, no permiten, y si nosotros le vamos a informar que el médico le indicó, ¿sí?, una transfusión de sangre, que nosotros le vamos a colocar una vía porque va a venir el transfusionista y le va a transfundir sangre, por eso es la colocación de la vía, no somos nosotros lo que vamos a transfundir, pero nosotros le vamos a colocar la vía, ¿sí? El paciente a veces no se deja, ¿sí? Profesora, Sí. ¿el tratamiento para eso no se le da hierro y plasma para los que no pueden recibir sangre? No, a veces no. ¿No se A puede hacer veces eso? necesitan sangre, depende No. cuál es la carencia de la sangre, ¿sí? A veces hay anemias que pueden ser por carencia de hierro, pero cuando es pérdida por volumen, por ejemplo en una hemorragia, ¿sí?, no vamos a solucionar nada con un hierro que le vayamos a dar intravenoso al paciente o un plasma, ¿sí? Necesitamos los otros componentes sanguíneos, que después lo vamos a ver cuáles son cuando tengamos en la unidad 2, que vamos a ver anatomía y fisiología, ¿sí? Bien. Les voy a mostrar un videíto, ¿sí?, sobre la comunicación, ¿sí?, en enfermería, a ver qué pienso, ¿sí? Voy a intentar, miren que a veces soy media desastrosa. Creo que terminé acá, ¿no? Sí. No se preocupen que lo voy a encontrar en algún momento. Acá. Sí, no hay ningún apuro. Ay, el tiempo está feo. ¿En Salto está feo el tiempo?
Sí, un poco sí. Está nublado. Sí, estaba Café. nublado. Ah, está nublado. ¿No ven ahí, no? No. No. No, no se ve nada, profe. Profe, disculpe la pregunta. ¿Usted está en Sí. Bella Unión? Sí, Ah, ok. estoy. Acá todavía está lindo. Sí, acá está tronando, estaba lloviendo Ah, hace por un eso. rato. Ah, ok. Sí. Acá hay nubes. Sí, acá se armó horrible hace un rato antes de empezar la clase, estaba feísimo. Ay, chiquilines, qué desastre, no sé ni cómo pasar el video. ¿Cómo se llama el video, profe? Lo tengo abierto, pero no puedo hacer que ustedes lo Ah. vean. ¿No ven ahí, no? Vaya a Zoom. Ustedes díganme, miren que yo acepto porque miren que todos los alumnos me iban indicando porque la profe les dije al principio, soy un desastre. Vaya a Zoom, donde dice compartir pantalla, y Sí, seleccione la ventana que está abierta al video. sí, pero no me aparece. El video está en YouTube. Sí. Dígame el nombre A del ver. video. Es comunicación en enfermería. Ay, ¿por qué? A ver si CTO Enfermería, esto es. ¿Cómo? CTO Enfermería. No, comunicación en enfermería. ¿Quién subió el video? ¿O cuánto dura el video? Para buscarlo más o menos. Dura 6 minutos más o menos. 6 minutos 28 segundos. Sí. Es este. Ay, qué desastre, chiquilines. ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Sí se ve. Sí, se lo ve. Vamos a compartir que el compañero nos ayudó. Tenemos un hacker siempre en el grupo, eso es lo importante. Ponelo a ver si escuchan todos, Rodrigo. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación. Sí, ¿Pero qué Sí es se la escucha, sí, pero. comunicación? Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones, actitudes para lograr la comprensión y acción. La comprensión se puede ver nublada. Yo no escucho, creo que se trancó. No se escucha. No, yo tampoco escucho. No. Ahora no se A escucha, ver, ¿no? Rodrigo. No, sigue, pero no se escucha. Está parado. Es por esto que dicha comunicación ¿Ahí? debe Volver ser un poquito para atrás, Rodrigo. pero que opiniones. Hola, somos el Ahora equipo de sí enfermería. se quiere. Hoy Ahora sí se vamos a hablar sobre la comunicación. ¿Pero qué es la comunicación? Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones, actitudes para lograr la comprensión y acción. La comprensión se puede ver nublada por algunas barreras que no permiten que el mensaje producido por el emisor conserve su significado cuando llega al receptor. La comunicación enfermera-paciente ocupa un lugar prioritario en el ejercicio de la práctica profesional de enfermería, ya que es el eje articulador de los cuidados. Es por esto que dicha comunicación debe ser asertiva.
Pero ¿qué es la comunicación asertiva? Es la habilidad para expresarse sin dejar que intervengan juicios o preconcepciones sobre las personas o hechos. Requiere de un profundo respeto por las personas con las que se comunica y establecer que también se espera ser respetado. La comunicación asertiva exige respeto, proyecta confianza e inspira influencia. En la comunicación, en algunas ocasiones, se presentan barreras y estas pueden ser de tipo verbal o no verbal. La comunicación no verbal en la enfermería utiliza el lenguaje corporal como una poderosa herramienta de comunicación, ya que en la relación enfermera-paciente, sin escribir ni hablar, transmitimos más de lo que queremos decir. Pero, ¿por qué es importante en salud? Como verás, para entablar una relación con el paciente, la comunicación no verbal es una de las formas de comunicación más eficaces que el personal de salud posee, ya que muchas veces los gestos, los movimientos y la mirada pueden mencionar dimensiones mucho más profundas que las expresiones utilizadas en palabras. ¿Cómo se expresa? Por medio del tono de la voz transmitimos nuestros sentimientos como también seguridad, y es una esfera menos controlable y por lo mismo más auténtica. Por medio de la mirada podemos transmitir tanto amabilidad como desconfianza, y no solamente la mirada es importante, sino también la forma en cómo lo hacemos. La postura y la apariencia dan información sobre el grado de autoconcepto, estado de ánimo o de salud. Y por último, la expresión facial es información que comúnmente es espontánea y podemos transmitir emociones como alegría, tristeza, sorpresa y descontento. Pero ¿cómo podemos mejorarla? Prestar atención a los gestos de la persona nos puede brindar más información de la que ella nos suministra. A través de estos podemos identificar molestias, dolencias, si entienden o no la información, o incluso si la información que nos da es verdadera o no. Es importante concentrarse en el tono de la voz, ya que la persona puede percibir si hay interés en lo que se expresa, si hay confianza, o si por el contrario hay dudas o desinterés. El estar bien arreglados y aseados ayuda a que la persona tenga una mejor percepción del personal de salud. Hacer contacto visual con las personas es importante, pues está diciendo que hay preocupación por ellos y se hará todo lo posible para que esté bien. Hacerlo cuando el paciente se preocupa y cuando se realicen preguntas acerca de su salud. Este tipo de comunicación dará la posibilidad de saber cómo se encuentra anímicamente. La consulta no consiste en que solo se hable mientras la persona escucha y obedece todas las indicaciones que se le dan. Una consulta de calidad es aquella en la que se realizan preguntas sobre aquello que le preocupa a la persona y dar oportunidad a que se exprese con total libertad. Para ello es importante aprender a escuchar. La comunicación verbal es la transmisión de un mensaje mediante la utilización de la palabra hablada o escrita. Mateo, Las interacciones verbales Celu. entre enfermeras y pacientes o enfermeras y otros miembros del Celu. equipo constituyen la base de la comunicación. Para ello se fundamentan los principios de la comunicación verbal. Estos principios son la simplicidad, el mensaje debe ser de fácil comprensión, la claridad, para evitar interpretaciones erróneas, y la credibilidad, ya que la confianza que inspira el emisor facilita la comunicación. Y por último, la adaptabilidad. En los casos que lo requiera, se debe modificar la comunicación teniendo en cuenta los factores y grupos como la cultura, el mamá me nivel decía que sí, educativo y que la estoy en familia plazo, del ¿eh? paciente. Digo que no quiero hablar. Bueno, ¿y cómo tener una buena comunicación verbal? Se deben tener en cuenta las diferencias culturales entre el emisor y el receptor. Si nos encontramos con una persona de una cultura diferente, lo mejor es intentar tener en cuenta sus creencias y buscar una forma de comunicación global, es decir, que ambas partes puedan comprender. No hacer suposiciones. No se debe suponer que la otra persona interpreta el mensaje de la misma manera que el emisor. Eficiente redacción del mensaje. Asegurarse que el mensaje que se quiere transmitir, ya sea escrito o oral, tenga la información necesaria para la comprensión. Para un cuidado integral y una comunicación efectiva, es importante establecer una relación terapéutica entre enfermero y paciente, utilizando terminología clara y comprensible, tratando de satisfacer las necesidades del paciente de forma asertiva y oportuna. Descuidos u omisiones. Puede que el mensaje esté bien constituido, pero al momento de transmitirlo debemos asegurarnos de que este llegue al cuidador principal para evitar algún tipo de fallo en el cuidado.
Las emociones o sentimientos subjetivos. Se debe tener en cuenta que de la comunicación surge la intersubjetividad y es indispensable saber que cada persona tiene una historia y al momento de la atención, esta puede influir sobre sus actitudes y en las del Un mensaje, enfermero. cuidado. Si llega otro mensaje. Finalmente, factores externos como el ruido y la presión del tiempo, muchas veces en nuestro lugar de trabajo son incontrolables, por lo tanto debemos buscar medios para que el mensaje siga siendo claro. Bien. ¿Vieron todos? ¿Pudieron escuchar? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí, ¿Qué les pareció? Sí, profesor. ¿Qué fue lo que hablamos o algo que no hablamos? Los gurises todos están aprendiendo enfermería. Todos van a saber comunicarse. Ay, sí, mira, no hay manera de que queden un ratito quietos. Eso es lindo. Había una compañera que dijo que iba a hacer enfermería porque escuchaba a la madre, porque veía cuando Ah, sí, 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 bueno, sí. van a salir todos futuros enfermeros. Está bien, es difícil, chiquilines, yo sé, es difícil. Mire que el mío lo tengo atado del otro lado, porque si no está continuamente pensando. Es una cosa, sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la manera que tenemos, por suerte, sí, gracias a Dios, a pesar de que a mí no me gusta la tecnología, pero es una manera de que ustedes puedan capacitarse, ¿sí? Si no, imagínense, en facultad no los iban a dejar estar o en el salón con nuestro hijo colgado al lado, ¿no? Iba a ser imposible, pero bueno, es algo bueno. Hablando de eso, me trajeron leche, mira. Pero viste, que cuidan y todo en casa. Imagínense 4 horas fuera sin un trago de agua. Bueno, es así, chiquilines. Bueno, vieron que el video resume un poquito, ¿sí? Lo que hablamos, ¿sí? Creo que está clarito. Vieron que dije que la comunicación es un arte, y yo creo que sí. Es un arte, y como arte no todos tenemos la misma capacidad de desempeñarla correctamente. Por eso entiendo y quiero ayudarlos, porque no todos, ¿sí? Tenemos, a mí me costó, ¿sí? Ustedes saben que cuando yo decidí ser enfermera profesional, que iba a ser licenciada, nadie en mi familia daba nada por mí, porque yo no hablaba casi, y mi madre me acuerdo que me dijo, vas a ser enfermera y no sabes casi hablar con la gente. Y bueno, y voy a aprender. Y la verdad que aprendí. Y me ha ido también, que hasta docente soy. Imagínense si hablo hasta por los codos ahora. Pero bueno, entonces yo creo que es un arte que a veces no todos, ¿sí? La tenemos innata. Entonces a veces tenemos que capacitarnos e intentar desarrollarla e insistir y no dejar de practicar, como decíamos, ¿sí? La comunicación no hay que dejar de practicar. Yo creo que después en la práctica, cuando ustedes estén enfrentados con los pacientes, con los usuarios, con la familia, ¿sí? Porque decía un compañero por ahí, tiene mucha razón, cuando hablábamos de la parte de los gestos, de tener cuidado con la familia, nosotros nos vamos a comunicar también, ¿sí? Con el familiar, mucho. Y entonces es importante, ¿sí? Que ustedes nunca dejen de practicar la comunicación, ¿sí? Nunca dejen de ser solidarios, nunca dejen de ser empáticos. ¿Sí? Por favor, no se olviden, ¿sí? Que pueden ser ustedes el que pueden estar del otro lado, sentado en esa silla, acostado en esa cama, en un bloque quirúrgico, operándose, ¿sí? Ustedes o cualquier familiar de ustedes. Entonces traten de siempre poner lo mejor, ¿sí? Y sobre todo en la comunicación. A veces capaz que al principio no soy buen técnico, no sé hacer correctamente un procedimiento, capaz que en los primeros tiempos no pude colocar una vía en lo que va de mi carrera, no sé,
4 o 5 meses, no logré, pero me comunico también con el paciente, controlo y valoro muchos otros aspectos, soy buena en otros procedimientos, ¿sí? Que después voy a intentar, no voy a dejar de intentar lo que no pude, ¿sí? Pero voy a seguir insistiendo para lograr. Entonces la comunicación es fundamental, ¿sí? Y es fundamental no solo con los usuarios, como le decía, con los pacientes, con nuestros compañeros. ¿Me escuchan? Acá está lloviendo fuerte, que yo no sé si ustedes me escuchan. Sí, 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 se escucha así. Bien. Sí, se escucha, profe. Sí, se escucha bien, sí. Se escucha bien, sí. Comunicarse con sus compañeros, ¿sí? Comunicarse con su superior inmediato, comunicarse con el médico, ¿sí? Vieron que yo les decía en la clase anterior que nosotros, enfermería, a veces estamos en la parte de ayudar a diagnosticar el paciente. Ustedes saben que estamos 6 horas en contacto con los pacientes y a veces el paciente crea ese vínculo, esa confianza por nosotros, comunicarnos correctamente y nos cuenta cosas a nosotros que al médico que pasa 15 minutos volando, ¿sí? No les cuenta, ¿sí? Les va a pasar a veces, no sé, el paciente le dice al médico, el médico le pregunta si tuvo vómitos, si está con dolor, y el paciente capaz que le dice no, y le niega, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el paciente estuvo, de las 6 horas que nosotros estuvimos, 4 con dolor, ¿sí? Que nosotros lo calmamos varias veces, ¿sí? Que presentó vómito en más de una oportunidad, y nosotros estuvimos allí con el paciente, ¿sí? Ellos les van a contar a ustedes cosas que no les cuentan a los médicos, y denlo por hecho, ¿sí? A veces no le cuentan al médico y le cuentan a ustedes, enfermeros. Sí, ¿Y Daniela. esas cosas tenemos que ir anotando? Hay que registrar, sí, eso vamos a aprender en esta unidad también. Vamos a hablar de todos los registros, ¿sí? Que es otra manera de comunicarse que hablamos, ¿sí? Vamos a ver en todo lo que tenemos que registrar y cuál es la manera correcta de registrar, ¿sí? ¿Sabes que a mí me pasó recientemente? Yo justo estoy con internación domiciliaria y el circuito Sí, mirá, ¿qué te pasó? con bronquitis. Y salió media manchada la placa de los pulmones y me internaron. Sí. Y usted sabe que el miércoles pasado vino una enfermera y me dio doble medicación de la que no era. Y la doctora todos los días viene y me controlaba los medicamentos. Y al otro día vino y me preguntó, dice, ¿por qué tenés menos inyectables? Y era de 2 gramos y me dio 4 de una, que supuestamente la doctora jamás se hace porque te puede... Y la enfermera nunca dejó registrado ni anotó nada. Y la doctora se dio cuenta, nos retó a nosotros por no avisar. Y a la enfermera sé que la andaba buscando como desesperada. Porque... Y ahí a los 10 minutos vino una enfermera, me sacaron toda esa vía y me tocaron así, estaba la vena dura, había quedado. Y me ¿Estás cambiaron con antibiótico? Sí. Con ceftriaxona, capaz. Sí, de 2 miligramos y ella me dio 4 de 1. Gramos. En una jeringa aparte. Por Dios, qué dolor. No, y yo le pregunté, me dice, no, pero es lo indicado, pero le digo, es de 2. Me dice, los frasquitos son de 2, está, dice, yo dejo anotado, y nunca le anotó nada porque sabía que si no iba... Claro, pensó, se confió por no mirar, eso es otra cosa que vamos a aprender, ¿sí? A observar, y más de una vez, 1000 veces la medicación antes de realizarla, ¿sí? Leer y releer, a veces nos confiamos porque el frasquito de la tapita amarilla es ceftriaxona, el de la tapita roja es ampizul, ¿sí? No, miro y remiro y de cuántos miligramos y miro la indicación es 2, bueno, cuánto tiene el frasco, cuánto tiene la ampolla, esas son cosas que vamos a ir aprendiendo y lo van a aprender en la unidad 4, ¿sí? Que vamos a ver todo lo de administración de medicación. Las cosas importantes, y vean, ¿sí? Cuán amplia es nuestra profesión, cuántas cosas tenemos que ir aprendiendo a lo largo, ¿sí?
de la carrera para actuar bien. Y vieron qué importante es dedicarse un tiempito, ¿sí? Y prestar atención, no solo comunicándonos con el paciente, porque vieron que en ese caso si ella se hubiese comunicado mejor con ustedes, Cristian, ¿sí? No Eso es lo iba que me a explicaban, suceder que eso. si ella se hubiera comunicado o avisado a los minutos haber hecho las cosas, los doctores podrían haber actuado diferente. Me mandaban Exacto. otro médico con otra medicación para prevenir todo lo que venía después. ¿Sí? Y como ella, para no meterse al día, ella nunca avisó. Pero al otro día cuando la doctora vino y nos cuestionó a nosotros, tuvimos que decir, sí, la Obvio. enfermera y dijo, y nos hizo tal cosa. Pero ahí se me armó un lío a mí y la doctora con nosotros se reenojó por no llamar Lo y que avisar, pasa porque que pueden eso, suceder cosas graves y muy graves, ¿sí? ella me Por la explicó, y más con mala el tratamiento administración que de una estaba, medicación que tenía antibióticos vía oral y por vía. intravenosa, claro. Claro, se junta todo, dice, y es un combo fatal, te puede dar un paro ahí, es culpa nuestra, dice. Claro, sí. Es muy importante. Mire, cuando veamos la parte de administración de medicación, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Y así tengan años de experiencia, no se crean los sabelotodos. En nuestra profesión saben que estamos aprendiendo siempre, como les dije, siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas por aprender. Entonces tenemos que mirar y observar más de una vez, ¿sí? No es que estoy apurada porque me tengo que ir, porque tengo otro trabajo, porque tengo que entrar. Tengo que ir a hacer mi trabajo, pero hacerlo bien, ¿sí? Prefiero dejar un procedimiento sin hacer, ¿sí? Registrado que no lo pude hacer por falta de tiempo y no hacer algo mal y que pueda provocar, ¿sí? Hasta una tragedia. ¿Cuántos pacientes, sí, que se mueren por una sobredosis de medicación? ¿Sí? O pacientes que pasan siglos internados porque se le hace menos la medicación. ¿Sí? Es una cosa que vamos a aprender. Nosotros seguimos insistiendo, tenemos generaciones que están antes que ustedes, que ya están en la práctica, y nosotros insistimos desde el primer momento. Ustedes saben que en este módulo, ustedes van a ir al campo de práctica, pero no van a administrar medicación, ¿sí? Pero nosotros las estamos viendo desde el primer módulo y estamos insistiendo porque vemos que es un debe en la enfermería, ¿sí? Vemos que las auxiliares de enfermería se reciben sin saber hacer cálculo de dosis, ¿sí? No saben calcular las dosis, no saben calcular goteos de suero, ¿sí? Entonces estamos insistiendo desde el primer módulo. Si bien no van a administrar en el primer módulo, pero vamos a insistir para que aprendan. Vamos a seguir en el segundo y vamos a seguir en el tercero. Vamos a insistir para que ustedes se reciban y sean buenos profesionales y sepan lo que van a hacer, ¿sí? Y con la parte de medicación es algo muy importante, ¿sí? Nosotros seguimos insistiendo y seguimos haciendo el ejercicio todos los días con los chiquilines para que aprendan al cálculo de dosis de medicación, para que sepan fraccionar correctamente. ¿Cómo, Rodrigo? ¿Hay una tablita para las dosis de medicación? No, a veces no. Tenemos que calcular, ¿sí? Tenemos que aprender a calcular, ¿sí? Tenemos que saber, porque a veces el médico nos indica en la historia clínica, ¿sí? Determinada dosis, ¿sí? Y el frasco ampolla o la ampolla trae esa dosis indicada, pero a veces no. Tenemos que saber fraccionar y calcular si tenemos que darle cuánto de ese frasco o cuánto más de un frasco. Tenemos que dar la dosis correcta, ¿sí? Al paciente correcto, ¿sí? Por la vía de administración correcta. Pero eso lo vamos a ver ya en la unidad 4, y lo vamos a repasar bastante, y estoy seguro que ustedes van a aprender. Y si no saben, tienen que insistir. Mire, profe, no sé, no me entra, no entiendo el cálculo, no puedo saber. Bueno, vamos a repasar, vamos a insistir hasta que todos aprendan, ¿sí? Todos tienen que saber calcular dosis. ¿Cómo se llama el cálculo o la fórmula para sacar la dosis? Fórmula de cálculo de dosis. No. Lo que pasa es que todo depende de la indicación médica, ¿sí? Pero vamos paso a paso, Rodrigo, ¿está? Ahora vamos viendo la unidad 1, ¿sí?
que tenemos muchas cosas por ver, ¿sí? Y una de ellas es muy importante, toda la parte del registro, ¿sí? Que estamos hablando de comunicación, ¿sí? Vamos a hablar de historia clínica, ¿sí? Vamos a hablar de registros de enfermería, y vamos a aprender dónde registramos y qué registramos, ¿sí? Tenemos que aprender a registrar, eso es otra cosa importante que vemos, ¿sí? Yo les dije en la clase anterior que les voy a insistir en que ustedes apliquen la terminología correcta, ¿sí? Que escriban y valoren con la terminología correcta, que hablen entre compañeros, entre nosotros, con la terminología correcta. Ahora, con el usuario, con el paciente y con la familia, tengo que hablar en lenguaje claro, ¿sí? Para que el paciente me entienda. ¿Sí? Si yo estoy controlando los signos vitales de un paciente, como les dije, ¿sí? Llego, buenas tardes, le voy a realizar el control de los signos vitales. El paciente no sabe lo que es signos vitales, ¿sí? Está correcto que ustedes le digan a un docente, que ustedes le digan a su superior inmediato, que ustedes hablen entre compañeros, voy a ir a hacer el control de signos vitales. Pero al paciente, mire, le voy a controlar su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su pulso, su saturación, su temperatura, ¿sí? ¿Usted sabe lo que es la presión arterial? ¿Ya le controlaron alguna vez? Sí, no, bueno. Y si el paciente le pregunta si está normal, ustedes le van a decir en la terminología normal. Ustedes van a ver que nosotros vamos a hablar de una manera y al paciente le tenemos que hablar de otra. ¿Sí? Nosotros no podemos ir a escupirle un montón de terminología que el paciente no va a entender nada, capaz que dice que está gravísimo con toda la terminología que ustedes le dicen. ¿Sí? Muchas Entonces, veces tenemos que explicarle. ¿Sí? ¿Quién me hablaba? No, que muchas veces tenemos duda de preguntarle, si vemos que el paciente tiene duda de preguntarle si entiende también. Ah, eso es otra cosa, sí. Tenemos que repetir, insistir, como les dije, ¿sí? Si entendió, si no entendió. Otra cosa importante, vieron que nosotros, la información de su diagnóstico real, no somos nosotros lo que le vamos a informar, ¿sí? Es el médico el que le va a decir cuál es su diagnóstico, ¿sí? Y cuál va a ser su tratamiento a seguir. Ahora nosotros le podemos preguntar al paciente en nuestra comunicación, ¿sí? ¿Qué le parece a usted? ¿Entendió lo que le dijo el médico? ¿Usted entendió lo que tiene? ¿Entendió por qué está internado? ¿Qué le parece de todo esto? ¿Cómo se siente? ¿Sí? Nunca informarle cosas que no debemos, ¿sí? Pero intentar, ¿sí? Establecer una comunicación. Y a veces informarle al médico, ¿sí? Porque el médico también a veces se olvida que del otro lado está un paciente. Entonces le habla con terminología que los pacientes no entienden, ¿sí? Y a veces los pacientes piensan que no tienen nada, y cuando nosotros le preguntamos así, ¿y usted qué le pareció? ¿Entendió lo que le dijo el doctor? Y a veces nosotros sabemos, porque nosotros vamos a leer la historia, y vamos a saber cuál es el diagnóstico del paciente, y vamos a saber si su patología es grave, si tiene un buen pronóstico o no, ¿sí? Entonces el paciente nos dice, sí, está todo bien, en 2 días me voy de alta. Y resulta que nosotros sabemos que el paciente en 2 días no se va a ir de alta, que de repente al día siguiente lo van a intervenir y le van a hacer una operación y el paciente ni idea que mañana entra el blog. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que informar a mi superior inmediato, mirá, licenciada, mirá, doctor, vos viste que el paciente fulano de tal sala, mañana va a ser intervenido, pero el paciente no sabe. ¿Cómo que no sabe? Que yo le expliqué, yo le dije que iba capaz al bloque quirúrgico, que sabe el paciente que es el bloque quirúrgico. ¿Sí? Hay pacientes que no saben lo que es un bloque quirúrgico, que en el bloque quirúrgico se opera. Claro, entonces tenemos que hablarle, ¿sí? Con terminología sencilla cuando nos comunicamos con los usuarios. ¿Sí? Pero nosotros no podemos decirle directamente, por ejemplo, que si tiene algo grave, por ejemplo. El doctor dice que tiene cáncer y no podemos decirle que tiene cáncer.
No, no, no. Ellos miren, ojo que el paciente intenta, ¿sí? A veces le dicen, si yo no entendí bien lo que me dijo el doctor, ¿vos qué decís, enfermera? ¿Que esto que yo tengo, qué es? ¿Será cáncer? Porque yo no entendí bien. No, usted tiene que informarle, claro, tratamos de salirle medio por la tangente, de forma educada, ¿sí? Mire, mañana cuando venga el doctor, usted tiene que pedirle mejor información. Yo sé que usted está internado y que tengo que hacerle determinado tratamiento para que usted se recupere. Pero su diagnóstico real, o sea, qué es lo que usted tiene mismo, tiene que preguntarle al doctor. ¿Sí? Nunca podemos decirle, porque a veces el familiar a veces pide al médico que no le diga al paciente, ¿sí? Porque sabe que de repente se va a deprimir o no va a querer hacerse el tratamiento o miles de cosas, ¿sí? Entonces nosotros no podemos llegar e informarle porque no estamos capacitados para eso, ¿sí? ¿Entendieron más o menos? Vieron que nos vamos por las ramas, pero estamos siempre hablando de nuestra profesión y del tema de hoy, que es la comunicación. ¿Les quedó alguna duda? No. ¿No? Bien. Bueno. Mañana, el miércoles y el viernes van a tener tareas en plataforma, ¿sí? Todas relacionadas a la unidad que estamos dando. El jueves, sí, nos vamos a ver otra vez de forma virtual, nos vamos a comunicar para tener clase por Zoom, ¿sí? Lunes y jueves, siempre por Zoom. Acuérdense que martes, miércoles y viernes tienen las tareas. ¿Quieren que les deje habilitado por más tiempo? ¿Tienen inconvenientes en el trabajo? ¿Se les dificulta hasta las 10:30 de la noche? Yo no tengo problema. Mejor que tengamos más tiempo, sí, porque... Y más tiempo. Bien. Porque Bien. yo, por ejemplo, profesora, yo trabajo en chakra y yo paso todo el día en chakra. Llego recién en la tarde. Entonces, les dejo habilitado más tiempo, ¿sí? Así ustedes tienen tiempo para leer y hacer correctamente la tarea, ¿tá? Pero traten de hacerlo, ¿sí? Sí. Y si no tienen, ¿sí? Para bajar mucha información o para leer algún libro, pónganme en igual con las palabras que ustedes entienden, ¿tá? El Tórtora está para bajar en la computadora si uno quiere. ¿Cómo? Que el Tórtora, el libro Tórtora, uno busca en Google, está para bajarlo. Si uno quiere lo puede descargar. Les va a servir para la segunda unidad que tienen anatomía y fisiología, ¿sí? Para esta no les va a servir mucho. Les hice la corrección de la tarea del viernes, está al final, no sé si la leyeron, ¿sí? Pero No. después entran, ¿sí? Y les contesté en forma general, ¿sí? Porque más o menos todos me contestaron lo mismo, entonces quiero que la vean y entiendan qué era lo que les quería preguntar, ¿sí? Qué era lo que yo quería que ustedes me dijeran, ¿sí? Igual lo vamos a ver después en alguna otra actividad que lo vamos a rever, ¿sí? Perfecto. Bien. Los voy a dejar así descansan un poquito porque tienen nutrición ahora, así toman que sea un vasito de agua, ¿sí? Acompañan un poquito los hijitos ahí y siguen con la clase, ¿sí? Bueno, nos vemos el próximo jueves, chiquilines. Nos vemos. Chao. Nos vemos, profesora. Chao. Chao.